Bueno, estamos en comunicación con Marcelo Sevilla, autor de este libro, La Biblio, esa historia, la Biblioteca de Venado Tuerto, la Universidad Libre de Venado Tuerto, pero también es autor de libros como La llanura hacia ninguna parte, de Editorial Bardo, La Biblio, esa historia que es esta, ahora es la segunda edición, Tinta Limón y Un siglo de fútbol, y actualmente integral staff de la revista digital Ají. Ají solo, ají picante, no, ají Bien, solo. ají. Ají no sabemos si es rojo, blanco, pero ají. Bueno, hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola Mónica, Marcelo, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y Un gusto vos? estar con ustedes. Bien, muy Bueno, bien. tenemos tu libro acá, es hermoso el libro, te digo, me encantó, me encantó. Me encantó cómo fue Bueno, hecho, porque es como, uno no se aburre, son como capitulitos chiquitos y son como pinceladas de lo que pasó en esa pequeña localidad de Venado Tuerto y por qué se armó, se construyó a pura invención y a pura creatividad y a puro corazón la Universidad Libre de Venado. ¿Nos querés contar un poquito de qué se trata este libro y de cómo fue esa construcción de la universidad, ¿no? Porque además tenían un equipo de fútbol muy machistas los compañeros, pero una cosa muy linda, el equipo de fútbol tenía pompones, eso me quedó, pompones en las, ¿cómo se llaman las zapatillas? Ya no Las era medias, machista, ¿no? machista, tenía No, otra. esperá que había una cosa más, digo, antes que Ah, hable. Y el arquero tenía smoking o bueno. algo así, Eh, una cosita. Bueno, a ver, sí, Marcelo, la contanos camiseta un pintada. contanos un poquito. Bueno, Moni, vos de alguna manera también podrías contar tu propia versión de aquella experiencia porque tuvimos la fortuna de que la conocieras, nos visitaras y participaras de toda aquella movida. Bueno, a ver, una pequeña localidad del sur de la provincia de Santa Fe, este, a primeros años finales de la dictadura y primeros años de la democracia, eh, pibes y pibas con ganas de hacer cosas, con ganas de alguna manera expresar su vocación de libertad y de creatividad, saliendo o iniciando en todo caso una transición, saliendo de la dictadura y con toda la impronta represiva y opresiva que tenía el ambiente, mucho más en ciudades o pueblos pequeños, en este caso de lo que se llama el interior de Argentina. Ujú. Así que una biblioteca de alguna manera funcionó como un espacio simbólico y también como un territorio para reunir esa pulsión, esa energía, esas ganas, y empezar a servir de escenario de encuentro, de reunión y luego de producción de cosas muy vinculadas a la vida cotidiana, muy vinculadas a las preguntas por la época, por el sentido de las cosas, todavía cargando el luto más silenciado, menos silenciado desde el que se venía, y tratando de vincular esa energía con una idea de sociedad, sobre todo, y de Ujú. comunidad, que, que de alguna manera también necesitábamos aprender a escribirla. Así que desde ahí, bueno, comenzaron las cosas y empezaron a aparecer expresiones, producciones, que terminaron, como vos bien decías, desde un equipo de fútbol hasta una facultad libre que fue finalmente una construcción que nos ayudara a pensar y a entender y a comprender de qué va la cosa, de qué iban las cosas, y todavía estamos en esa pregunta, ¿no? Sí, ahora más que nunca. Ellos construyeron, porque la biblioteca estaba más o menos toda cachuza. ujú.
y pusieron mucho de sí para hacer una biblioteca, pero yo diría hasta daliniana la biblioteca, porque había, no sé, un perro durmiendo acá, a mí me llamó la atención, ¿no?, el perro durmiendo, pero han convocado... Un perro que se llamaba Platón. Sí, que tenía una compañera que se llamaba, haceme acordar, Juanita. Juanita. Y tuvieron una hija que se llamaba... Bueno, no, tuvieron un par de hijos, perro, eso ya no me acuerdo porque esa producción no la criamos nosotros, no estuvo ahí dentro de la biblioteca. No, ustedes no son responsables de eso. No, me refiero que no había espacio para tanto, entonces de cachorrito alguien se llevó los perros, los perros que habían nacido de esa unión. Bueno, es no permanecieron ahí. Está bien, pero lo que quiero decir es que es esa universidad que al principio era una biblioteca, era reconstruir una biblioteca como un espacio de encuentro. Y después se convirtió en una universidad libre en el sentido que no tenía un organigrama, ni parciales, donde ellos convocaban gente. Fue Rosisner, fue Mario Benedetti, fue Mónica Redondo. Mira vos. Una universidad con características horizontales sería, ¿no? Totalmente. Claro. No tan verticalizada. Claro. Fue la nosotros iniciamos un proceso de convocar a gente de Buenos Aires, de Rosario y de Córdoba también, pero sobre todo de Buenos Aires, porque bueno, este proceso de acomodar la biblioteca y hacerla amigable y empática y abrir las puertas y dejarla como un ambiente propicio para que la gente se reuniera y se vinculara con el libro, que era siempre nuestra vocación fundamental, porque uno partía de este concepto, ¿no?, de que acercar las vidas a los libros producía mejoras y posibilidades. Entonces hubo un momento que nosotros mismos pensemos que Internet no existía, que ni siquiera al principio había televisión por cable, es decir que todos aquellos contenidos, esos pensamientos, esas ideas, algunos debates, llegaban, en este caso a Venado Tuerto, con cierta letanía, digamos, con cierta lentitud. Entonces nuestra inquietud partió de comenzar a invitar a gente de distintas disciplinas que nos vinieran a contar y hablar y a conversar de temas que nos preocupaban, que nos interesaban, sobre los que no teníamos noticias o teníamos muy pocas. Y así fue que empezamos a vincularnos con un montón de docentes y de artistas y de gente vinculada a la cultura, que a su vez nos fue recomendando otra, nos fue vinculando con otra gente, y así se hizo una cadena de vínculos muy atravesadas también por la afectividad, por la sensibilidad, incluso por la relación de amistad que perduró durante el tiempo. Y en la práctica terminó siendo una situación donde por semana teníamos 3 o 4 llamadas charlas abiertas, o encuentros de ese tipo, o cursos. Y fue Horacio González el que nos dijo, bueno, pero muchachos, en la práctica ustedes están haciendo una especie de universidad abierta. Habría que darle a esto una estructura, una organización y programas de materias como para que se sistematice de alguna manera sin que pierda su carácter experimental y abierto. De hecho, no había ningún título formal al que acceder, es decir, que la idea era que la gente que concurriera y participara lo hiciera por el puro placer o la propia inquietud. Y tampoco había ninguna otra condición más que la de ser mayor de edad y saber leer y escribir. No es que había que presentar ningún antecedente académico, ni universitario, ni secundario, ni nada. Y Horacio fue el que boceteó en una vieja máquina de escribir, una noche comiendo un asado, como corresponde, una foto que él evidentemente guardó con mucho afecto porque formaba parte de su atiborrado escritorio de cosas, incluso en su casa,
en su domicilio personal hasta el final de su vida. Y Horacio escribió ahí una especie de protocolo de organización para darle a eso una sistematicidad. Y así fue que le dimos el formato de lo que sería una facultad libre, siempre con una idea y un bagaje de conceptos, como decíamos, abierto, de experiencia vital, partiendo de determinados criterios de aprendizaje. Y empezamos también por un lado nosotros, a plantear lo que nos gustaría como alumnos en un ámbito educativo, y también invitamos a que los docentes, empezando por Horacio, pero por supuesto que la cosa siguió, también volcaran sobre esta experiencia en ciernes lo que les gustaría que sucediera y que por ahí en el ámbito académico específico de la universidad o de los colegios tradicionalmente era mucho más difícil poder hacer. Así que de esa articulación estaba el fútbol, el libro futbolero, claro, le decía Benedetti, un libro futbolero, el fútbol, bueno, el asado, claro, en cultura, arte, participación, comunidad, sí. Todo concentrado a partir de una biblioteca y del equipo de fútbol, que ahora le vamos a preguntar algunas cosas. Bien. Vos, que sos más sobre no, pero simplemente algo así. Se acercó en ese momento Fontana Rosa, que era muy futbolero. No sé, te lo pregunto, pero de casualidad. Con Fontana Rosa no tuvimos. En realidad no... nos hemos vinculado con gente del deporte o gente de la literatura de Rosario cercana a él, pero realmente nunca, creo que también en esos años él después justo se había ido para Buenos Aires, pero no, la verdad que no, Fontana Rosa no, que hubiera sido un perfil absolutamente propicio y adecuado para eso, no lo conocimos, no lo convocamos y no estuvo por no ahí. Se dio. No se dio, no. Menos él, todo lo demás fue Tomás Abra, fue todo el mundo, pero él no. Como Moni hablaba tanto de fútbol, digo, bueno, viste que Fontana Rosa era muy futbolero, entonces digo, por yo ahí. No claro, sí, por supuesto. En aquel momento también, Marcelo, hay que recordar esta cuestión. A ver, explico un poquito el tema del fútbol. Sí, explícalo, porque además yo les hice una crítica después de que di una charla así media, de que qué machista. No, porque la cuestión, vuelvo al principio, todos nuestros esfuerzos estaban dirigidos a que pensemos lo mismo, una localidad chiquita, un pueblo del interior, muy parroquial, desde la sustancia subjetiva de la sociedad, con toda la inercia de la dictadura. Entonces, la importancia de abrir un lugar que era una biblioteca, que todavía tenía ese preconcepto de lugar recoleto, cerrado, aristocrático, elitista, y como primer punto, bueno, esta idea de empezar a vincular desde criterios musicales, culturales y sociales y prácticas sociales que no estaban tradicionalmente asociadas, pero siempre con la idea original de vincular a la mayor cantidad de número de personas con el libro, con la lectura, que era nuestro sumo sacerdote, por decirte. Ocupaba el altar de la cosa, simbólicamente hablando. Muchos de nosotros que íbamos ahí jugábamos al fútbol de manera más o menos formal, amateur, pero en clubes de por acá, y también pasaba que muchos les gustaba jugar al fútbol de manera aficionada. Y en las jornadas de trabajo, por ejemplo, sobre todo los fines de semana, que todo el mundo tenía más tiempo, después de trabajar, pintar, limpiar, lo que sea, un partidito. Que se comía, claro, comíamos algo, y en ese momento la biblioteca tenía un patio que ahora está todo construido. Por ejemplo, la sala Castalia, donde vos diste clase de Moni, en ese momento todavía no estaba construida, y en ese patio hacíamos fútbol. Bueno, simplifico rápido. En un momento dijimos, en un verano se hacía un torneo comercial, dijimos, ¿por qué no entramos con el equipo de la biblioteca a jugar el torneo comercial? Y ahí mezclamos un poco a todos y hicimos un equipo y fuimos a jugar ese torneo comercial, y a ese lugar se llegó con todas las cosas que había en la biblioteca. ¿Qué eran? Bueno,
los disfraces de la gente que hacía teatro, los instrumentos musicales de la gente que hacía música, el desparpajo y la heterogeneidad de cosas que habitaban el diario cotidiano de la biblioteca. Que por supuesto eso irrumpió en el fútbol de una manera completamente original, porque ni los cantos, ni la estética, ni la idea general tenía que ver con eso. ¿Y qué comprobamos rápidamente? Bueno, que el fútbol es popular y masivo, y que eso era una extraordinaria herramienta para popularizar la biblioteca y otra vez vincular a mayor cantidad de gente con el libro, con la lectura, con las actividades artísticas y culturales, pensando que bueno, que la experiencia de la cultura es siempre una experiencia potenciadora y enriquecedora. Y así fue que esa decantación bastante rápida hizo que dijéramos, bueno, ¿y por qué no formalizamos un equipo de fútbol? ¿Y por qué no lo asociamos afiliamos a la liga de la región? Y así fue que sucedió. Por supuesto que en el medio de todo esto hay muchísimo trabajo, muchísima resistencia también, porque naturalmente los activos reaccionarios también se disciplinaron muy rápidamente en contra. Y bueno, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con imaginación, con muchísima vocación, se construyó ahí un formato de equipo para empezar a competir formalmente en una liga importante de la región, con lo cual la experiencia de la biblioteca empezó a recorrer la región, con un montón de críticas, pero también con una visibilidad y una interacción que claro, potenció todo eso. Con el agravante favorable de que encima se conformó un equipo que jugaba bien y que incluso salió campeón, lo cual le dio, desde el punto de vista de lo deportivo, mayor solidez a la propuesta general, porque bueno, si hubiéramos perdido por goleada todos los partidos, probablemente en la consideración hubiera hecho muy lindo todo, pero así que el fútbol significó un espaldarazo de visibilidad, de interacción, de desarrollo, de participación muy grande, y terminó de darle a toda la experiencia cultural una novedad, una originalidad que por supuesto llamaba la atención, porque se convivían universos, y acá era lo que quería decirte, Marcelo, vinculado a lo de Fontana Rosa que vos planteabas, universos que pensemos hace 40 años atrás, 50 años atrás, la biblioteca no tenía tanto, pero digo, el mundo del fútbol, el universo del fútbol, estaba completamente divorciado de lo que era lo políticamente correcto y lo cultural. Arrastraba todavía había ese concepto de opio, parecido, no exagerado, del opio de los pueblos, pero como que era una actividad distractiva, que sí, desviaba a las masas de los objetivos centrales de la vida. Entonces, eran muy pocos la gente vinculada a lo académico, a lo cultural o a lo artístico, que se vinculaba de una manera clara con el fútbol. Eso cambió mucho y hoy es al revés, hasta políticamente correcto tener ese toque popular de ir a la cancha y escribir o leer libros, etcétera. Sí, aparte de todas maneras los había, por supuesto. Ovaldo Soriano era un confeso futbolero, claro. Vino acá, fue a la cancha con nosotros, etcétera. El propio Eduardo Galeano también, Mario Benedetti, bueno, eran gente que sí se vinculaba y ya lo hacía de manera explícita, pero bueno, eran minoría. Existía todavía incluso entre muchos de los docentes, con los cuales, por supuesto, en gran parte generamos relaciones de amistad, cierto prejuicio con el fútbol, porque, insisto, era una actividad escapista, pensada en aquellos términos, que desviaba la atención de lo políticamente necesario para hacer en la vida cotidiana. Sí, pero fue digamos, en ese momento la situación del país económica también estaba muy mal. Y vos sabés que lo futbolístico también siempre es algo que se puede sostener, ¿viste? Porque es la pelota y la pasión. Yo también te lo digo como futbolero. Uno
en los momentos más difíciles, toda la representación, todo lo que las protestas y demás, vos viste que se ven en las canchas, ¿no? Pero es como Claro, trato de imaginar cómo se amalgama esto de la cultura con el fútbol, ¿no? Muy interesante. Claro. No, lo comparto plenamente. De hecho, yo formaba parte del equipo, pero quiero decir lo quiero inscribir en el lugar desde donde se venía. Por eso después también llamaba la atención, porque cuando nosotros empezamos a jugar formalmente en liga, se produce ese intercambio de ese matiz de que vos estás hablando, y entonces, claro, llegar a una cancha con una bandera que decía, qué sé yo, enamórese o estamos de acuerdo con la vida, Claro. Bueno, eran propuestas que primero llamaban la atención, después interpelaban a algún tipo de discusión y por supuesto había un debate que se abría. En ese aspecto creo que aquella pequeña experiencia sirvió para confirmar que esas puestas en escena son realmente muy valiosas y creo que nosotros en una gran medida la llevamos adelante en aquel momento con cierta impunidad por la edad, capaz, con mucha naturalidad, pero que son necesarias. Y bueno, y el otro día lo conversábamos con vos, Mónica, probablemente en esta época, con toda con este cambio de epocal, con estos desafíos nuevos, con estas dificultades que se nos presentan, hablando de la sociedad política, de la organización, qué interesante sería volver a pensarlo en estos cruces, en estas mezclas, de una manera creativa y diría valiente, en el sentido de que hay una potencia para poder hacer cosas en la medida que se libera esa energía. Y recuerdo un profe que había venido acá y que en una frase que en lo personal me quedó muy presente, de plantear, bueno, cuando hay algo que decir, no hay espera, hay que decirlo. Decirlo no solamente en el sentido verbal, por supuesto, sino hacerlo. Bueno, Marcelo, me vino un ataque de tos, ustedes no saben que casi me muero, pero bueno, te pusiste a hablar de fútbol y me tosí todo, una cosa impresionante. Se ahogó. Me ahogué, sí, es mucho para mí. No, este libro se presenta, la Biblia, esa historia, de Marcelo Sevilla, el día martes 16 de abril a las 19:30 en Jean Jaurès 347, la entrada es libre y gratuita, lo presentan el autor, Cristian Ferrer, Mónica Redondo, no sé si la conoces, Fernando Peirone, Diego Slutwark y modera Tomás Schuklikarer. Qué nombres que se ponen, que lo parió, como para decirlos. Pero bueno, yo quería dejarte dicho algo, porque ya tenemos que ir cerrando, que tomó mucho trabajo hacer lo que ustedes hicieron. No fue de un día para el otro. Mucho trabajo. Claro. Mucha esperanza, mucho deseo, mucho amor, mucho laburo, mucho, pero es posible. Y esto es lo que yo quiero que quede como mensaje a los que nos escuchan. Es posible. Tenemos que sacarnos de encima tanta telaraña e intentar hacerlo, porque es posible. Al principio seremos 3, seremos 5, seremos 10, seremos 15, pero hay que tener esa paciencia y esa perseverancia en enfrentarse a aquellos que pretenden matarnos la alegría. Sería una cosa así. Así que bueno, nos vemos el martes. Nos vemos el martes, espero, Marcelo, si te podés dar una vuelta, porque sería muy lindo que estuvieras, porque así podemos extendernos un poquito con el tema del fútbol también. De Marcelo a Marcelo. De Marcelo a Marcelo. ¿De qué cuadro sos? Claro. ¿De qué cuadro sos? Soy simpatizante de River, pero... Ahí ya vamos mal, pero bueno. Pero no, te iba a decir, no, pero tengo en ese aspecto una mirada bastante amplia. No soy ni fanático, sí, bueno, para nada. Claro.
y tengo una mirada sobre el fútbol profesional en un punto crítica también. Sí, así, yo bueno, también. será cuestión de otra conversación. Sí, sí, yo también. Pero creo, bueno, retomo un poquito lo que planteabas, Mónica. Creo que en definitiva la excusa, por supuesto, de este libro, que si bien mi tarea fue compilar y reunir material y bucear un poco en la arqueología de las cosas que quedaron, como vos habrás visto, es una voz coral Sí. el libro, donde hay distintas personas que pasaron por aquella experiencia, se vincularon de diversos modos, voces de gente que fue convocada para escribir especialmente para el libro y otras que a lo mejor ya no están entre nosotros y que hemos recuperado su voz en algún testimonio que haya quedado. Y Y que fotos, todo eso en muchas definitiva fotos. Y nos, muchas fotos. nos, nos estimule para pensar este presente sobre todo. Esa es la excusa y esa es la motivación principal para que en todo caso el martes nos juntemos a charlar un poco sobre todo esto. Bueno, será hasta el martes y que tengas una buena noche. Buen fin Bueno, de igualmente y para hasta el ustedes, martes. muchas gracias. Bueno, Muchas chau, gracias. chau. Bueno. Muchas gracias por la invitación.